El capítulo 8 podemos dividirlo en dos secciones, del versículo del 1 al 5 y del verso 6 al 13. Por lo generalmente los autores o los teólogos lo dividen en esas dos secciones. Recuerde la proposición, hermanos, de esta porción. Dos razones eficaces que me llevan a mí a agradecer a Dios por ser parte del nuevo pacto. Dos razones eficaces. La primera razón la vimos hace unas semanas atrás, del verso 1 al 5, es la eficacia del nuevo sacerdote. La eficacia del nuevo sacerdote. Y parafraseando los versículos del 1 al 5, podemos decir que el autor nos muestra que tenemos un sumo sacerdote perfecto, sentado a la diestra del trono de Dios. Esto presenta al Hijo como Rey, que ministra en un tabernáculo verdadero, elaborado por el mismo Dios y levantado en los cielos. No es el tabernáculo del Antiguo Testamento, no es el tabernáculo del desierto o el templo de Jerusalén, sino es un tabernáculo en los cielos, levantado por el mismo Dios. Y que todo lo relacionado al sacerdocio en el Antiguo Testamento simplemente es una sombra temporal de lo celestial. Eso lo vimos a detalle de los versículos 1 al 5 de Hebreos capítulo 8. Tenemos un nuevo sacerdote eficaz. La segunda razón que me lleva a agradecer a Dios por ser parte del nuevo pacto es esta: la eficacia del nuevo pacto. Verso del 6 al 13. La eficacia del nuevo pacto, verso del 6 al 13. Veamos a manera de repaso desde el verso 6 rápidamente. Verso 6 de Hebreos capítulo 8. Ve el texto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vea el énfasis del autor en el término mejor. Es un mejor ministerio, es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y este verso ilustra el tema principal de la carta. Recuerde cuál es: la superioridad del Señor Jesucristo. ¿Por qué se inauguró el nuevo pacto? Ve el texto, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, este primero apunta al pacto mosaico. Si el pacto mosaico hubiese sido perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo pacto, por el contexto, habla del nuevo pacto, que a modo de contraste demuestra que el primer pacto era defectuoso. Esto es el antiguo pacto. Y hemos encontrado, hermanos, ya en el contexto más lejano, esta misma línea argumentativa. Por ejemplo, mire el capítulo 7, verso 11. Capítulo 7 de Hebreos, verso 11, tiene casi la misma línea argumentativa. Si pues, ve el texto, la perfección, esto es la reconciliación con Dios, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Claro, si el antiguo pacto hubiese reconciliado a Dios con los hombres, si el sacerdocio del Antiguo Testamento, esto es de la orden de Leví, nos hubiese reconciliado con Dios, ve el texto, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? Es absurdo. Es absurdo. De modo que el autor, como siempre lo ha hecho, va a recurrir a las escrituras del Antiguo Testamento a fin de establecer que el nuevo pacto no es un invento del tiempo de la iglesia primitiva cristiana. Siempre estuvo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anunciaba de antemano la enseñanza de la naturaleza provisional del Antiguo Pacto y la realeza del Nuevo Pacto. Observe el texto, hermanos, y quiero que veamos algunas características que describen la eficacia del Nuevo Pacto. La primera de ellas, versículo 8, es esta: es escrito por Dios. Primera característica que demuestra la eficacia del nuevo pacto: es escrito por Dios. Verso 8, véalo en el texto. Porque reprendiéndolos dice:
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:8 prácticamente es una cita de Jeremías 31:31. Es una cita muy crucial en todo el Nuevo Testamento. El autor nos recuerda que la promesa fue dada en medio de un contexto de reprensión. Ve el texto, porque reprendiéndolos dice. La fecha del ministerio del profeta Jeremías prácticamente cubre 5 décadas, desde el rey de Judá, Josías, hasta prácticamente la caída de Jerusalén a manos del imperio babilónico en el año 586 a.C. Jeremías ministró durante los últimos años de la cautividad babilónica en Judá, justamente cuando el futuro de la nación era gris, parecía completamente destruido. Dios dio la promesa de restauración y de bendición a una nación que prácticamente estaba en la bancarrota en el tiempo de Jeremías. El exilio, hermanos, no es la última palabra. El Señor devolverá a Israel la tierra y cumplirá las promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 12, 15 y 17 y a David en 2 de Samuel capítulo 7, conocidos como el pacto abrámico y el pacto davídico, pactos que tienen fuerte influencia en cuanto a la restauración del reino a Israel. Ahora, es importante que usted observe estos detalles, véalo allí. Estableceré, primera persona en singular, estableceré. Ahora, un dato importante que le doy de esta porción de estudio es que tenemos 9 verbos en esta sección y todos en primera persona en singular. Llama la atención la plena seguridad con la que el Señor le habló al profeta Jeremías. He aquí, ve el texto, vienen días. ¿Qué significa esto? Es una referencia a la fase final del plan de Dios. Esto es después de los 7 años de tribulación. He aquí vienen días en que estableceré un nuevo pacto. No se trata, hermanos, de una posibilidad, de una alternativa entre varias. No, sino de una promesa firme. De hecho, en toda la Escritura, todos los pactos entre Dios y el hombre son iniciados por Dios y nunca por el hombre. Nunca. De modo que el nuevo pacto en Cristo tiene su base exclusivamente en los términos soberanos de Dios. Como primera característica, es escrito por Dios. Dios es el soberano del nuevo pacto. Segunda característica importante que encontramos aquí en Hebreos 8:8 es que es hecho con Israel, no con la iglesia. Es hecho con Israel. Quiero que vea el texto, verso 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. En este aspecto, hermanos, el nuevo pacto es exactamente igual al antiguo pacto. Se hizo con Israel. Y mire el contexto que llamamos el contexto inmediato, verso 9. No como el pacto que hice con sus padres. Esto es el pacto mosaico. Ahora vea el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es importante entender esto. Cuando Jeremías pronunció estas palabras, la distinción entre la casa de Judá y la casa de Israel era importante. ¿Por qué? Porque los habitantes de Judá podrían haber pensado que Dios ya se había olvidado de las tribus del norte. ¿Y a qué se debe esto? A que las tribus del norte fueron conquistadas en el año 722 a.C. por el imperio asírico, mientras que las tribus de Judá retardaron el juicio de Dios en ese contexto. El reino del norte ya hacía años que, a excepción de algunos pocos que se refugiaron en Judá, habían sido llevados al exilio por los asirios. Sin embargo, Dios dice que el nuevo pacto será tanto con los de Israel, esto es, con las tribus del norte, y con los de Judá, las tribus del sur, esto es, con Judá y Benjamín. Ahora, quiero que pensemos en el contexto de la carta a los Hebreos. Para la audiencia original, hermanos, esto tenía tremenda importancia.
¿Por qué? Porque la audiencia original de la carta a los hebreos eran hebreos, eran judíos, eran israelitas. En aquellos momentos ellos veían cómo las comunidades cristianas eran invadidas por gentiles conversos, mientras una gran mayoría de judíos o hebreos o sus compatriotas rechazaban el anuncio del evangelio. A pesar de ello, estos cristianos hebreos debían saber que Dios, al introducir el nuevo pacto, no ha renunciado a las cosas relacionadas a Israel y a Judá. No lo ha hecho. Dios nunca ha hecho un pacto con los gentiles, según lo podemos ver en la palabra de Dios, y nunca lo hará. El nuevo pacto, hermanos amados, no es con la iglesia, es con el mismo pueblo que hizo el antiguo pacto, esto es Israel. Israel. Ahora, la pregunta clave aquí es esta: ¿cuál es entonces la relación entre el nuevo pacto prometido a Israel, pero experimentado hoy por la iglesia? ¿Cuál es la relación de esto? Creemos que la interpretación más coherente con las Escrituras es esta. Escuche, aunque el cumplimiento total de este pacto espera el reino milenial de Cristo en el futuro, la iglesia participa actualmente en algunos beneficios espirituales, no en todos. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 11, que lo vimos hace 2 semanas solamente a manera de repaso. Romanos capítulo 11. El cumplimiento total de este pacto es futuro. La iglesia participa actualmente de algunos de sus beneficios espiritualmente. Romanos capítulo 11, verso 11. Ve el texto, cómo empieza Pablo, solamente a manera de repaso. Digo pues, estas dos palabras en particular nos llevan al contexto inmediato del verso 7 al 10. Una vez más, el propósito de Pablo aquí es contrarrestar un malentendido. Y esto es muy común en la carta a los romanos. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 5, versículo 20. Cuando Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y automáticamente responde un malentendido en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De la misma manera aquí en Romanos capítulo 11. Digo pues, y lo que Pablo está diciendo aquí es esto: debido a que Israel está endurecido y ciego contra Dios, que es justamente lo que ha narrado en los versículos del 7 al 10, pregunta, verso 11, ve el texto: ¿ha desechado o han tropezado los de Israel para que cayesen? Literalmente, hermanos, el tiempo del verbo junto con la palabra tropezar implica la idea de caer más allá de toda posibilidad de restauración. Romanos 11:11 en la versión NTV se traduce así: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? En otras palabras, debido a que Israel está endurecido y ciego contra Dios, ¿acaso ese endurecimiento y ceguera espiritual es irreversible? Respuesta, ve el texto, Romanos 11:11. En ninguna manera. El término negativo más enfático en el texto griego, megenoito, en ninguna manera. Que Dios te libre de pensar de esa forma. Pero quiero que vea el contraste. Pero, una palabra fuerte de contraste, por su transgresión, esto es, por su rechazo al Mesías, al Señor Jesucristo, ve el texto, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Dios salvó a los gentiles con la intención de que Israel como nación regrese a Él. El propósito último que Dios tenía al relegar a Israel no era alejar más a su pueblo, sino atraerlos de vuelta a Él. Provocarles a celo con un pueblo que no era su pueblo, los gentiles. Verso 12, véalo en el texto. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, esto es su pérdida, la riqueza de los gentiles,
Y solamente para hacerlo más sencillo, esto es lo que dice el verso 22, o el verso 12, perdón. Si su rechazo de Israel hacia el Señor Jesús ha enriquecido tanto a los gentiles salvos por Cristo, véalo en el texto, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánta más bendición es que Israel como nación sea restaurada? La palabra griega aquí que se traduce como plena restauración es pleroma y hace referencia a la restauración de Israel, a las bendiciones del reino. Ahora, hermanos, este pensamiento paulino está en perfecta armonía con el pensamiento de los profetas del Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, solamente un paseo rápido y panorámico por los profetas menores. Vaya conmigo a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Un profeta que estuvo ministrando en el reino del sur en el año 830 antes de Cristo. Y quiero que vea esto, Joel capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Capítulo 3, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Verso 20. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión, esto es Jerusalén. Vaya a Abdías, capítulo 9, unas páginas más adelante. Abdías, perdón, en su único capítulo, versículo 17. Abdías, verso 17, véalo allí. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Verso 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová, esto es de Dios. Ahora mire Amós 9, ahí está, pegadito. Versículo 11. Estas son promesas de restauración futuras para Israel. Amós 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vea esto. He aquí vienen días, esto es una fórmula profética para el futuro. Dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellas las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos. Escuche, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esto es futuro. Esto es futuro, hermanos. Miren Miqueas capítulo 4, unas páginas más adelante. Miqueas 4, versos 6 y 7. Miqueas 4, versos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Vea esto. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre.
capítulo 7, verso 18. Mire el entendimiento literal que tenían los profetas en relación al pacto. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvide el pacto del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad, Jacob, y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Sigue avanzando. Sofonías capítulo 3. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Escuche, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Vea las acciones que Dios hace. Reuniré, apremiaré, salvaré, os pondré, os traeré, os pondré, acciones de Dios para la restauración de Israel. Él lo va a hacer. Zacarías 14. Algunos dicen, ¿acaso Israel será restaurada como nación? Bueno, veamos qué dice la Escritura. Zacarías 14, verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será que rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Esto se cumple hoy, hermanos? ¿Eso pasa en Jerusalén en nuestros días? No, esto es futuro. Esto es futuro. De manera que el Señor Jesucristo establecerá su reino sobre la tierra, Israel reinará con él y su pueblo se convertirá en el testigo fiel y en bendición para el mundo, tal como Dios siempre quiso que fuese. Y retornando a la carta a los romanos, Pablo afirma que la restauración de Israel bajo el reinado del Mesías resulta en bendiciones globales que van más allá de todo lo que está ocurriendo en tiempos actuales. Esto nos da una idea de cuánto más será la bendición que Israel traerá al mundo en el futuro. ¿Cuándo se dará esto? Creemos que se dará al finalizar la semana 70 de Daniel. Apocalipsis capítulo 20, en el reino milenial. De manera que podemos decir lo siguiente: el nuevo pacto ha sido inaugurado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero tiene su pleno cumplimiento al finalizar la semana 70 de Daniel, esto es, los 7 años de tribulación, cuando el Señor Jesucristo establezca su reino milenario aquí en la tierra. Zacarías 14 y Apocalipsis 20. En esta segunda razón que estamos viendo, estamos
analizando algunas características que describen la eficacia del nuevo pacto. La primera de ellas, recuerde, es escrito por Dios, el nuevo pacto. Número 2, es hecho con Israel, no con la iglesia. Tercera característica, es diferente al antiguo pacto. Regrese nuevamente a Hebreos capítulo 8. Es diferente al antiguo pacto. Verso 9. Verso 9 de Hebreos capítulo 8. Tercera característica, es diferente al antiguo pacto. Dice el texto, no como el pacto que hice con sus padres. El pacto que hizo Dios con los padres básicamente es el antiguo pacto, que lo encontramos en los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero ve el texto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que si Israel obedecía el antiguo pacto, Dios los bendecía. Pero si desobedecía, Dios los juzgaba. Eso está en Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. Para cuando Jeremías escribió era evidente que Israel, como dice allí el texto, no permanecía en mi pacto. O sea, estaba en desobediencia. Las primeras desobediencias del desierto siguieron repitiéndose a lo largo de toda la historia del pueblo judío, lamentablemente. Jeremías comprendió que de la misma manera en que el pueblo bajo Moisés cayó enseguida en la apostasía, también había ocurrido en sus propios días. Y de la misma manera en que Dios había respondido entonces castigando al pueblo en el desierto, ahora también había intervenido en juicio mediante los asirios y babilonios. La afirmación de que Israel y que Judá no cumplieron el pacto no es una propuesta teológica abstracta, subjetiva, no. ¿Por qué lo decimos? Porque ambos reinos enfrentaron el exilio de manera histórica. Uno en el año 722 y el otro en 3 viajes. 605, año 586. Entonces, esto es historia. La consecuencia, hermanos, de la desobediencia de Israel, ve el texto, verso 9, es que Dios se entendió de ellos por su pecado, por su incredulidad. Pero el nuevo pacto no iba a ser así. Ve el texto, verso 9, la parte inicial. No es como el pacto que hice con sus padres. Esto es, el nuevo pacto no es como el antiguo pacto. ¿No es así? Ustedes violaron el antiguo pacto y yo me desentendí de ustedes por su pecado. Pero el nuevo pacto es distinto. No es un pacto condicional, sino es un pacto incondicional. 3 características que describen la eficacia del nuevo pacto. Número 1, recuerde esto, es hecho por Dios, es hecho para Israel, es diferente al antiguo pacto. No es lo mismo. 4ª característica, es interno y no es externo. Es interno y no es externo. Verso 10 de Hebreos 8. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Recuerde que Dios entregó la ley en tablas de piedra. Esto lo encontramos en Éxodo. Pero luego de ello, los israelitas debían escribirlas en las muñecas, en la frente, en los marcos de la puerta para recordarla. Deuteronomio capítulo 6, versos 8 y 9, solamente se lo voy a leer. Dice el texto, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sin embargo, en el nuevo pacto, hermanos, el Espíritu Santo escribe ahora la ley de Dios en la mente y en los corazones de los creyentes, quienes le pertenecen, obviamente. Ahora, ¿cómo funciona esto? El nuevo pacto que sería establecido según los profetas a raíz de la venida del Mesías
sería caracterizado por el derramamiento del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Isaías 59. Este texto es clave. Isaías 59, verso 20 y 21. De acuerdo a los profetas, a raíz de la venida del Mesías, el nuevo pacto sería caracterizado por el derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Isaías 59, 20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Con esto en mente, hermanos, sé que es un poco denso, pero con esto en mente quiero que entienda algo importantísimo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. Y de acuerdo a Hechos 1:3, el tema principal de conversación fue uno: el reino de Dios. Ahora, hemos dado un panorama rápido por los profetas menores, que habla de la restauración del reino. Viendo este texto, el nuevo pacto, hermanos, está caracterizado por el derramamiento del Espíritu Santo. El nuevo pacto involucra la restauración de Israel. Eso los judíos lo entendían nítidamente. Mire Hechos capítulo 1. Por eso es que ahora entendemos una pregunta completamente coherente en respuesta a las palabras del Señor Jesucristo. Versículo 3 de Hechos capítulo 1. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, vea esto, y hablándoles acerca del reino de Dios. Para un judío, el reino de Dios es todo lo que implica la restauración física, geográfica y política de Israel. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Escuche: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para un judío esto era fácil de entender, lo que implicaba todo esto. Verso 6, véanlo en el contexto. Entonces, los que se habían reunido, esto es, los apóstoles, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se da cuenta? Miren las frases que aparecen en este texto: reino de Dios, bautizados con el Espíritu Santo, restauración del reino de Israel. ¿Por qué? Porque estos conceptos están íntimamente relacionados en el Antiguo Testamento. Solamente eso fue como una nota al margen. Dios, bajo el nuevo pacto, nos da un nuevo corazón para que le temamos perpetuamente. No es un temor de 5 minutos como el antiguo pacto, que se desvanece, sino una radical transformación interior con efectos permanentes. La salvación, hermanos, en un cristiano regenerado es completamente segura. Segura, al 100%. Ezequiel capítulo 11, verso 19, se lo voy a leer, dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, las cumpla y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Vea otro texto importante de los profetas mayores, Isaías 55, 3 es clave para esto. Se lo voy a leer. Isaías 55, 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí,
Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Observe aquí que el nuevo pacto tiene que ver con la vida espiritual. Vivirá vuestra alma. Vuestra alma es eterno, no es temporal. Y se establece, hermanos, sobre la misericordia de Dios, no sobre las obras de los hombres. No sobre la capacidad del hombre para guardar las exigencias de la ley. En el nuevo pacto la adoración verdadera es interna, no es externa. Es interna. El nuevo pacto. Quinta característica es personal. Verso 11. Regrese, Hebreos 8, verso 11. Este punto es sumamente importante. Verso 11 de Hebreos 8. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Este verso está citando Jeremías 31, 34. Y se refiere a aquel día cuando Israel será reunido con Judá y se regocijarán en el reino prometido. Esto es futuro. Ahora, en aquel día no será necesario anunciar el evangelio a nadie, porque de acuerdo al texto dice, todos conocerán personalmente al Señor Jesucristo. Pregunta del millón, ¿quiénes son todos? ¿Quiénes son todos, hermanos? No me haga amargar. Mire el contexto inmediato. Verso 8. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Número 1. Verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Lo dice de manera explícita. Es Israel. El todos es Israel. Aunque nosotros como iglesia estamos disfrutando de algunos beneficios espirituales del nuevo pacto, es un pacto que Dios celebró con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el cumplimiento final del nuevo pacto no puede llegar hasta que Israel sea salvo. Romanos 11. Clarísimo. Entonces Jeremías 31 no se puede cumplir en su totalidad en nuestros tiempos, en nuestra dispensación. No se puede cumplir. Y quiero que veamos todo el contexto, porque el autor a los Hebreos asume que entendemos todo lo que implica Jeremías 31. Vaya conmigo a Jeremías 31, hermanos. Veamos un texto puntual. Jeremías capítulo 31, verso 34. Jeremías 31, 34. Dice así la palabra del Señor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Siga leyendo el contexto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿El sol sigue dando su luz delante del día? Por supuesto que sí. Entonces Israel sigue siendo una nación delante de Dios. Decir que la iglesia ha reemplazado a Israel, hermanos, es un tremendo error teológico. De modo que el nuevo pacto tiene dimensiones escatológicas, por supuesto que sí. Aunque el nuevo pacto ha sido inaugurado por Cristo,
Este aspecto del conocimiento universal del Señor Jesucristo espera su cumplimiento futuro en el reino milenial de Cristo. La gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo se ve en la operación que Dios obrará en el corazón de los creyentes de manera individual. Cada uno conocerá al Señor. No habrá necesidad de que fulano le enseñe a mengano. Esto es futuro. Esto es futuro, hermanos. ¿En cuántas iglesias enseñan que el nuevo pacto ya está realizado completa y exhaustivamente hoy y ahora? No puede ser. No puede ser. Sexta característica. El nuevo pacto otorga perdón total de pecados. El nuevo pacto otorga perdón total de pecados. Ve el versículo 12. Porque esta conjunción expresa los fundamentos de las afirmaciones anteriores. Aquí está el argumento. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí está la piedra angular del nuevo pacto. Es eficaz porque hace lo que el antiguo pacto no podía hacer, y es justamente erradicar pecados, limpiar pecados. El antiguo pacto únicamente cubría los pecados. Por eso es que Hebreos capítulo 10 dice algo muy coherente con todo esto. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, es imposible. El término expiación en el Antiguo Testamento, por el contexto, tiene la implicación únicamente de cubrir pecados. No obstante, hermanos, el término expiación bajo el nuevo pacto tiene una connotación semántica distinta. Esto es erradicar el pecado. Es distinto. Perdonar el pecado. No me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es semánticamente equivalente al perdón de Dios. Y no es que Dios, hermanos, sufra de amnesia, ¿sí? No es que Él se olvide, Él no olvida nada. Él es omnisciente. El punto aquí es que Él no saca nuestros pecados en nuestra contra. No los mantiene en contra nuestra. Y quizás a manera de implicación, a veces como pastor a menudo he oído a la gente decir, bueno, puedo perdonar pero no olvidar. Y por supuesto, nadie puede olvidar, eso es antihumano. Entre más trate de quitar eso de su mente, más lo va a recordar. Lo que significa olvidar aquí en este contexto es comprometerme a no sacar nunca más la falta de la otra persona en su contra. Esto es perdón divino. Y sobre todo y principalmente, hermanos amados, en el matrimonio. El perdón de Dios, el perdón a la manera de Dios es justamente esta: comprometerme a sufrir el agravio y estar determinado a no sacarle más el error de mi cónyuge en su contra la siguiente vez que falte. Tal vez recordemos el mal que otros nos han hecho, pero los tratamos como si nunca lo hubieran hecho. Este es un perdón bíblico. Sin embargo, nosotros no perdonamos así. Nuestro perdón es condicional. Nuestro perdón nunca es inmediato. Y nuestro perdón, hermanos, no va a ser de este calibre, lamentablemente, por nuestro pecado. Porque mi cónyuge hace una falta y le saco las 10 faltas anteriores, que ya se las había perdonado, pero en realidad nunca lo hice. Ahora, ¿cómo es posible
Esto, dice usted, es posible por medio del Señor Jesucristo, que cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. Y recuerde, como lo dijo un autor, nosotros nos parecemos más a Dios cuando perdonamos que cuando restringimos el perdón. Efesios 4:32. Hermanos, no sabemos perdonar. Efesios 4:32 dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios, cuando nos perdona inmediatamente, nos trata como si nunca hubiésemos hecho nada. Asume el agravio. Es un perdón bíblico. Y regresando a nuestro texto, es esto lo que necesitan los hombres más que cualquier otra cosa. Y esto es lo que describía el antiguo pacto, pero que no lo podía dar, perdón de pecados. No podía. Pero para quienes pertenecen al Hijo, Dios erradica todo pecado. Regresando a Hebreos capítulo 8, séptima y última característica del nuevo pacto. Es perdurable, no es temporal, es perdurable. Verso 12, véalo en el texto. Verso 13, perdón. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto todavía estaba gobernando la nación de Israel cuando la carta a los hebreos fue escrita, debido a que el templo de Jerusalén todavía seguía en pie. Los sacrificios, los sacerdotes, levitas, observancias de la ley todavía seguían vigentes. Los judíos devotos probablemente pensaban que sus amigos cristianos eran necios al abandonar una religión tan firme y establecida por una fe que parecía intangible. Lo que los judíos incrédulos no comprendían era que su religión estaba muriendo, estaba próximo a desvanecerse, estaba envejeciendo. Ahora, al decir el texto está próximo a desaparecer, es una referencia a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, hermanos, después de Cristo. Mire Mateo 24, 1 y 2. Jesús lo dijo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto pasó en el año 70, milimétricamente. Ahora, sin templo no había altar, no había lugar santísimo, no había dónde hacer los sacrificios, no había sacerdocio que ministrara. ¿Cómo regresar a un sistema sombrío que Dios me advierte que está próximo a desaparecer? Recordemos el contexto histórico de Hebreos. Cristianos con trasfondo judío que estaban considerando volver al judaísmo para evitar la persecución. Y Dios me dice aquí, tu sistema religioso está próximo a desaparecer, me está advirtiendo. Sin el sacerdocio y sin los sacrificios, no podía haber antiguo pacto. Se había terminado. Mire Hebreos 7:11, nuevamente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, vea esto, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ya que la ley vino a consecuencia del sacerdocio, hermanos, sin sacerdocio ya no hay ley, ¿o no? Lo que originó la ley del antiguo pacto fue el sacerdocio. Si yo quito el sacerdocio, ¿qué pasa? La ley no tiene valor. No tiene valor. Por lo menos, para terminar, podemos sacar algunas implicaciones teológicas de este texto. La primera de ellas
Nos llama la atención inmediatamente el uso del lenguaje en primera persona, no menos de 4 veces en relación a Dios. Yo, dice el Señor. Con ese lenguaje Dios está estableciendo que el pacto se origina en Él y que en cierto sentido se obliga a sí mismo a llevar a cabo su cumplimiento. En otras palabras, está en juego su carácter, su fidelidad, hermanos, su omnipotencia. El nuevo pacto todavía está pronto al cumplimiento exhaustivo. Dios se compromete. Número 2, el hecho de que este pacto se haga con la casa de Israel y la casa de Judá, escuche esto, deja claro que Dios pretende una reunificación de la nación de Israel. Piénselo. Y en tercer lugar, ¿el autor de Hebreos se da cuenta que aplica el nuevo pacto a la iglesia? Sin embargo, el Antiguo Testamento dice que el nuevo pacto es para Israel y Judá. Hay un autor que comenta esto, muy importante. Estos 2 puntos de vista, dice el autor, aparentemente dispares, se reconcilian cuando permitimos que el cumplimiento de tales promesas escatológicas tengan tanto un cumplimiento preliminar y parcial como una realización posterior plena y completa. Fin de la cita. Esto es para algunos lo que se conoce en la teología como el ya, pero todavía no. El nuevo pacto ha sido inaugurado, sí, pero todavía no ha sido cumplido de manera total. La iglesia se beneficia de ciertas bendiciones espirituales, por supuesto. Ahora, hermenéuticamente no se puede espiritualizar las muchas promesas del Antiguo Testamento relativas a la intención que Dios tiene de restaurar a Israel en la tierra, aplicando esas promesas de alguna manera a la iglesia. No podemos hacer eso. No hay ninguna justificación en el Nuevo Testamento para hacerlo. Ahora vea esto, los aspectos espirituales del nuevo pacto están actualmente en vigor en el tiempo o en la economía de la iglesia. Sin embargo, los aspectos geográficos, políticos y nacionales de las promesas hechas a Israel esperan un cumplimiento futuro. Hermanos, ¿qué Dios tenemos que diseña un pacto tan acorde a nuestras necesidades como pecadores? El antiguo pacto no podía salvar a nadie, no tenía esa finalidad. Uno ve la historia de Israel desobedeciendo una y otra vez. Sus buenas obras de justicia no podían alcanzar el estándar perfecto del Dios perfecto. Era imposible. Pero este pacto erradica todo nuestro pecado y nos permite obedecer al Señor de adentro hacia afuera por su Santo Espíritu. ¿Por qué aferrarnos a las cosas de este mundo? ¿Por qué aferrarnos a todo lo que se va a quemar? Necesitamos abrazar al Señor Jesucristo y huir de la ira venidera. Tantas iglesias y tantas religiones, hermanos, creen en el nuevo pacto en parte, pero para la santificación abrazan el antiguo pacto. Es increíble. Iglesias judaicas, algunas observancias de la ley. Si la ley está ya caduca, no hay sacerdocio, no hay templo, no hay levitas, no hay ministros, no hay nada. El nuevo pacto es superior. Es increíble. No tenemos por qué aferrarnos a las cosas de este mundo. El nuevo pacto es muchísimo mejor. Este tema, hermanos, vamos a seguirlo andando en el capítulo 9 y 10. Pero es importante que usted entienda que el nuevo pacto todavía no alcanza su cumplimiento total, solamente en parte. Mi querido hermano. ¿La iglesia ha sido beneficiada? La iglesia ha sido, de acuerdo a Romanos capítulo 11, ha sido injertada en medio de ellos y obviamente ha sido beneficiada con la salvación y el cambio de corazón, por supuesto que sí.
¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano. Sí, claro que sí. Romanos capítulo 11, verso 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en medio de ellas, no en lugar de ellas, en medio de ellas. Hemos sido injertados por gracia de Dios. Increíble. Así es. Hermana. De nacionalidad es judío, pero es parte de la economía del tiempo de la iglesia. O sea, estamos en estos momentos en el tiempo de la iglesia. Cualquier ser humano de cualquier nacionalidad, sea judío como cualquier otra nacionalidad que se convierta, pertenece al tiempo de la iglesia. ¿Será esto para siempre? No. De acuerdo a Romanos 11:25, el tiempo de la iglesia finaliza cuando el último de los gentiles es salvo. Hermano querido. Es una muy buena pregunta. Lamentablemente los judíos actualmente en las sinagogas siguen viendo la ley de Moisés. Muchos de ellos ya casi no están considerando Isaías 53 por la gran evidencia y relación que tiene con el Mesías. Pero los judíos en estos momentos solamente se limitan a la interpretación del Antiguo Testamento. No pueden hacer sacrificios. No hay genealogías, no hay templo, no hay nada de eso. Únicamente se limitan al tema de las escrituras. Escrituras, eso es todo. Nada más. Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. ¿Sí? Que es el Tanakh para ellos. Su Biblia hebrea. Muy bien, hermanos, vamos a quedarnos allí, vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque vemos tu infinita sabiduría, tu infinita omnisciencia al haber hecho un plan tan perfecto, Señor. Gracias porque no siendo judíos, tuviste, Señor, en mente, desde antes de la fundación del mundo, Señor, a los gentiles. Gracias por este plan maravilloso para con Israel. Te ruego, Señor, que nuestra mente en este tema tan crucial esté siempre ordenada y equilibrada, sabiendo que el nuevo pacto fue con la casa de Israel y la casa de Judá, que el nuevo pacto implica restauración plena y total de la nación de Israel, pero que nosotros en tu gracia y misericordia hemos sido injertados al olivo silvestre, a la raíz que es Israel, Señor. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu regreso sea pronto. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.